Ahí va Malcorra. Nieva sobre montes aquí, no sabes lo que es aquí. Buenos Aires lejos y tú sabes. Quiero ver tu sueño que estás bailando cerca de mí. Ya no quiero sufrir. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a lo que es un video hablando más que nada de lo que es el mercado de pases de Unión en este 2026, lo que es este enero, donde hubieron algunas altas, hubieron muchas más bajas y jugadores que vinieron y después se fueron, y veremos más que nada cómo repercute esto de cara a lo que viene. No voy a explicar mucho más, la verdad que es eso, es hablar del mercado. Suscribite obviamente, dale like, comenta más que nada después cómo... ¿Qué opinás vos del mercado? Y sin dar mucha más vuelta, vamos de cara a lo que es este mercado, que por ahora hoy se tendrá que cerrar y veremos si hay alguna sorpresa más. No me rollo mucho más, arrancamos con el video. Yendo primero con las altas, vamos a ir primero con el primer jugador que vino, que es Santino Vera, que es un pibe, 19 años, que estuvo en la selección, la sub-17, sub-18. Claramente una apuesta a futuro que veremos cómo se adapta de cara a lo que es la reserva. Seguramente juega ahí y veremos cómo le va. No vamos a indagar mucho más en él porque para mí es una apuesta más que nada a lo que venga de cara al futuro y veremos cómo se adapta. El siguiente en llegar fue Matías Mancilla, que es el más renombrado y que claramente tiene más peso. Que viene con muchas intenciones de ser protagonista. Para mí de cara a lo que es el año es el perfil mejor buscado, ya que se había ido justo Tagliamonte y para mí vino justo para jugar la pretemporada digo, y ya jugó la primera fecha. La verdad, por lo que vi y por lo que seguramente vimos muchos, un jugador con mucha jerarquía, con mucho peso y con un nivel innegable, la verdad. Veremos cómo se decanta este año, pero para mí tiene muchas chances de ser uno de los jugadores más queridos de los que vinieron de este mercado, seguramente el más querido este año, y veremos cómo logra adaptarse del todo. Por ahora, muy buenas cosas vi y esperemos que logre asentarse todavía mejor de lo que ya se acentuó. De las caras nuevas, Brian Cuello fue el que por ahora fue el último oficializado, que vino libre de fin de Ecuador, de un jugador que no explotó todavía. Tuvo su mejor año en Almagro en 2021, allá en 2021 con 6 goles y 4 asistencias, pero que después, el año pasado por ejemplo jugó 23 partidos, metió un gol y 4 asistencias. Es un jugador tenido un poco más de recambio, que tuvo su mejor paso, por así decirlo, en Almagro, que fue cuando de uno de los equipos en donde salió con la B, y que después pasó por defensa, pasó por instituto, pero no pudo acentuarse y fue más tenido como recambio, fue más un cambio en los partidos que otra cosa. Juega por los costados, aunque realmente creo que su posición es de 10, juega de 10, su posición, y la que va a seguramente tener, si es que obviamente va a venir y va a pelear el puesto, va a ser en los costados. Veremos si por el lado izquierdo o derecho, juega por los dos, puede jugar con pierna cambiada, ¿por qué no? Pero veremos cómo le va y cómo se adapta a lo que es el equipo. Pero para mí tiene mucha competencia. En los costados hay demasiada competencia, pero veremos cómo se adapta. Después ya el último fichaje parece que va a ser el último que viene, que veremos porque no se oficializó todavía, pero salió la noticia ya de que está en revisión médica, que está a un paso de firmar y qué sé yo. Es Lucas Menossi, 33 años, juega de 5 y viene libre de Belgrano. Tuvo su mejor paso por Tigre allá en 2021 en la Primera Nacional, 5 goles, 10 asistencias. Después, pasó por Tigre, más que nada su carrera fue en Tigre. Se fue a la U Católica, donde poco y nada, y después a Belgrano, donde también poco y nada. Como es 5, tampoco hay que guiarse mucho por lo que son las estadísticas de gol y asistencia más que nada. Pero hoy en día, es tenido claramente como forma de cambio que es de titular. Más que nada, por ejemplo, por su paso en Belgrano. Veremos si pelea el puesto, pero también tiene una complicada con Profini y con Giacone,
que para mí van a pelear el puesto seriamente también. Pero para mí, como es el que más recorrido tiene, el que más experiencia tiene, es el más grande, tendría que poder ganar el puesto él y después, bueno, ver. Para mí llega con aires de pelear la titularidad y después, bueno, si anda mal, veremos. Pero para mí seguramente va a ser probado, va a ser tenido en cuenta. Más que nada los primeros partidos ahora que vengan, cuando esté apto, va a seguramente ser tenido muy en cuenta y veremos si se logra adaptar y ser una pieza clave de cara a lo que venga. El último que voy a poner como alta, que ya fue tenido en cuenta en la pretemporada, en la primera fecha fue tenido en el banco, fue Tomás González, que volvió de Arsenal, que a diferencia de los otros que fueron cedidos y que después se fueron, que voy a después decir, él fue el único que se quedó, que peleó el puesto realmente, que tuvo su chance de pelear la máquina en lo que fue la pretemporada, que fue convocado justamente en la primera fecha y que parece que se va a quedar, que no creo que se vaya porque si fue convocado, si fue tenido en cuenta, para mí va a quedarse. Veremos cómo le va. Tiene mucha competencia, porque los costados es justamente, creo, el lugar donde más competencia hay, tanto en la izquierda como en la derecha, y vamos a ver si hace las cosas bien. Para mí puede llegar a pelear el puesto, pero para mí los costados son muy complicados, son puestos muy peleados, hay muchos jugadores en los lados. Vamos por Aguirre, por Fragapane, por Palacios, hay muchos jugadores. Claramente los que son tenidos en cuenta como titulares son Palacios y Fragapane, pero también tenés a Aguirre, tenés a Grela, tenés ahora lo tenés a Tomás González, lo tenés a Cuello, tenés varios jugadores ahí en los lados que van a pelear el puesto y veremos cómo se termina decantando esa competencia. Vamos con uno que todavía se está viendo qué va a pasar, si se va a quedar o no, que es Roldán, que volvió de su paso, que ni fu ni fue platense, fue más suplente que titular. Arrancó siendo en su momento un jugador ahí con bastante presencia por el Kili, pero que después fue relegado y que obviamente fue comunicado por Madelón que no va a ser tenido en cuenta, que no lo tendrá en cuenta y que veremos si se busca otro club que tiene tiempo hasta hoy o si se va a quedar a pelearla, que para mí va a ser seguramente lo que va a pasar, pero sabe que corre de atrás y que encima Roldán juega en el medio, pero como jugaba de 8, para mí juega de 8, va a pelear el puesto con Giacone seguramente, con el lado ese del 5 más que de por afuera. Así que veremos si se queda, pero sabe que para pelearla la va a tener complicada porque corre de atrás. Ya hablando de las bajas, claramente las dos bajas más dolorosas, las que más peso tienen y las que podían haber sido no bajas sino altas, fueron Tagliamonte y Caramelo, que eran dos que eran titulares y que pudieron haber sido retenidos de no ser por el mal balance económico que este año, el déficit que se mostró, que eran retenibles y que estaban probados ya, que ya sabes que tenían su experiencia el año pasado y que eran queridos acá. Por lo menos yo por los que conozco, los hinchas que conozco, eran jugadores que eran muy apreciados, más que nada obviamente Caramelo, pero Tagliamonte también porque había tenido un muy buen año, y claramente Tagliamonte se va a Racing, ya fue reforzado, le dieron un mejor contrato y fue reforzado de cara a lo que va a ser lo que viene y va a pelear un puesto ahí con Cambeses. Y después Caramelo, que volvió a central, que no va a ser tenido en cuenta, pero que seguramente va a correr de atrás y que veremos qué va a hacer, porque sonó para varios equipos, pero parece que se va a quedar. Y ya de cara a lo que eran dos jugadores que para mí podían haber sido retenidos, poco se puede hablar. El déficit económico que fue presentado, el balance, que mucho tampoco hay que decir de esta dirigencia, pero los únicos dos jugadores que podías haber mantenido, que ya era un buen mercado porque mantenía dos jugadores buenos y buscaba hacer un jugador más para reforzar y ya tener la base bien mantenida, la base. Pero vamos ya de cara a lo que es el siguiente, que para mí es de los que se fueron uno que podía haber sido bastante más tenido en cuenta de cara a lo que era más que nada este año, porque seguramente si se quedaba iba a ser muy tenido en cuenta. Era Durso, que fue repescado por Atlético Tucumán de vuelta, que
llegó para pelear el puesto con Tagliamonte, que parecía que iban a tener ahí una buena competencia, pero nunca ni asomó para pelearle el puesto. Yo creo que nunca tuvo una chance para pelearle a Tagliamonte, porque Tagliamonte llegó, se afianzó y no salió nunca más. Y veremos, gracias a él vino, de alguna manera fue parte para que venga Mansilla. Y bueno, fue repescado a Atlético Tucumán y nada más. Poco hay que decir, para mí una indiferencia total, porque no fue un jugador que ni siquiera jugó, no fue ni tenido en cuenta. O sea, fue tenido en cuenta de cara a lo que era pelear el puesto, pero claramente Tagliamonte se lo comió. Y bueno, no hay mucho más que decir, realmente no hay mucho más que decir, es simplemente eso. Ya con lo que se fueron libres, de los que terminaron el contrato, Gamba fue para mí el que más peso e importancia tenía de cara a lo que era su figura en el plantel. Rindió cuando el equipo anduvo mal, que fue más que nada en la etapa del año pasado, el primer semestre con el Kili, fue el que más rindió, que apareció en las difíciles, y que luego con la llegada de Tarragona, más que nada, que fue uno que peleó el puesto arriba, y después con un Madelón, fue perdiendo terreno. Claramente poco a poco fue perdiendo terreno hasta tener un rol más de entrar de suplente, obviamente. Y una pérdida que para mí es bastante, más que nada emocional que otra cosa. No tenía su mejor rendimiento a fin de año, más que nada no entraba mucho. Entraba y después no hacía mucho lo que venía haciendo la diferencia, sí aguantaba la pelota, sí seguía siendo el Gamba que todos conocemos, pero no tenía el gol que mostró en el primer semestre, y que bueno, tuvo una emotiva despedida, un jugador que nos dio demasiado, que queremos con todos, todo Tatengue lo quiere. Gamba sabe que este es el club donde mejor le fue y en donde seguramente es su casa. Y bueno, esperemos que le vaya bien en lo que venga, pero justo se fue a Barracas, así que no sé si quiero que le vaya tan bien, pero bueno. Como es Gamba, ojalá meta 5 goles y pierda así a 0 los partidos. Y ojalá que gane su puesto, porque ahí en Barracas no tiene tampoco mucha competencia, tiene a Cambia nomás, tiene a Morales y poco. Así que esperemos que Gamba pueda tener su importancia y después veremos si se vuelve para Deportivo Maipú o para un equipo así. Uno que fue también tenido bastante en cuenta, que tuvo mucho tiempo acá, siendo honesto, y que es bastante, para mí era más grande de lo que después vi, que es bastante, no es tan viejo, es Jerometa, que para mí ya era un ciclo cumplido igual. No voy a tampoco acá decir nada que no me represente. Para mí Jerometa ya era un ciclo cumplido, un jugador que nunca pudo asentarse como titular, mejor dicho, y que siempre jugó como suplente, que cada vez que entró rendía lo que podía, y si no era un desastre. Pero bueno, se fue a Godoy Cruz, tampoco hay mucho más que decir. Otro que también se fue libre es Cañete, que vino después de su paso en Banfield, que nunca sumó ni para jugar ni para ser convocado el año pasado, y que nunca pudo afianzarse tampoco, y que debió ser por algo, así que seguramente se fue sin tener un peso totalmente importante. Se fue a Huachipato, y bueno, que le vaya como le tenga que ir. Y por último, el que para mí fue el que más resonó, el que más peso a nivel de lo polémico, de lo que fue a nivel de mediático, es claramente Domina, que es una historia conocida. Inferiores, se asienta y después bajó nivel. Se pelea con el presidente cuando se desliga el representante que tenía en su momento, que fue el que le generó todas las inseguridades para poder decir que se quería ir. Parecía que podía arreglarse, pero era como pedirle peras al olmo, así que podía pasar cualquier cosa. Pero la realidad, el que piense lo que tenga que pensar, era un jugador que tenía futuro, que podía haber sido vendido por mucha plata y que se fue libre sin dejar un peso. Después, luego tenga la opinión que tenga que querer, no te voy a decir nada. Solo te voy a decir la realidad, que es que era un jugador que tenía mucho peso económico de cara a lo que podía ser su venta, y claramente fue hasta buscado por Southampton, que su oferta fue horrible, pero era una oferta, o sea, sabías que era un jugador que podía haber sido de ahí, podía partir la base de poder ser vendido a un equipo importante. Pero bueno, tampoco te voy a decir lo que
lo que tenés que pensar, simplemente te voy a decir lo que te da el escenario. Un jugador que podría haber sido vendido por mucha plata y que se fue a coste cero. Bueno, también Fernando Díaz, el paraguayo, jugó poco, llegó el año pasado, de cara a lo que era el de reforzar los laterales, y cuando llegó creo que jugó un partido de suplente, entró el primer partido, después nunca más, ni entró, fue tenido en cuenta lo que pudo y se fue cedido a Nacional. Veremos cómo le va. Y ya el último tópico, por así decirlo, son los que volvieron prestados y se fueron nuevamente prestados, que son Arturia, que se fue a Sarmiento, Juárez, que se fue, que para mí podía pelearla porque fue hasta tenido en cuenta de cara a lo que podía hacer, que entre o no, se fue a San Miguel. Pablo Palacio, que tiene 25 años, que vino de Independiente Rivadavia en 2021, nunca se sentó y se fue a Almagro. Y Marabel a Sarmiento, que sonó para en su momento y hasta CSKA de Moscú, que nos iba a dejar una platita, se fue a Sarmiento. Y bueno, veremos cómo les va a estos jugadores, porque después el año que viene seguramente vuelvan y veremos si tuvieron un gran rendimiento o no, de cara a ver si son tenidos en cuenta o no. Un video rápido, vamos ya con el balance, que para mí se mantuvo lo que se pudo de lo que era la base del equipo del año pasado. Bueno, claramente Tagliamonte y Caramelo son los dos jugadores que más peso perdimos, porque eran dos que eran titulares y hasta te diría figuras, que sonaba para irse, que suenan, que habrá que ver también qué pasa porque quedan horas para que se cierre el mercado, pero de Blanco, Vargas y Facendini, que parecía que se iban a vender por no sé cuánta plata, que sonaban para varios equipos, que River, que Boca, que algún equipo de afuera, no se fue ninguno, nada concreto. Trajeron un arquero que para mí tiene mucha jerarquía, y después los otros jugadores son ni fu ni fa, van a pelear el puesto, van a ver cómo va, pero su rendimiento y su momento seguramente ya pasó, y veremos si ahora pueden recobrar un poco del nivel que tenían en su momento. Y después poco más, o sea, de cara a lo que eran los mercados anteriores, sabemos que a Spam le encanta desarmar los equipos, que a Madelón le desarmó un equipo en plena competencia sudamericana, le desarmó el equipo. Sabemos, por ejemplo, tenemos de él historial de jugadores que se fueron a 2 pesos y que podían haber sido vendidos por mucho. Pensando en todo eso, y aparte en que los mercados de enero más que nada son los peores mercados que se dan a nivel futbolístico en todos los equipos, porque es un proyecto que si después no sale, si son jugadores que después no rinden, hay muchos que se van a mitad de año, hay otros que quedan hasta fin de año y se van libres. Entonces es un poco eso, habrá que ver qué onda, porque vinieron jugadores que para mí, o sea, sacando obviamente Mancilla, que es el que más va a ser tenido en cuenta, y después los otros van a tener su oportunidad seguramente, porque no vienen para no tener ninguna oportunidad, para mí vienen para ser tenidos en cuenta. Veremos cómo les va, pero la realidad es que, sabiendo lo que podía haber sido un mercado, y que es un mercado complicado, el mercado de enero, para mí está bastante bien reforzado a nivel de lo que se trajo. Para mí tendrá que haber traído un 5 un poco más conocido, a ver, en todo caso mantenido a lo que es a Caramelo, y de última si se iba a Tagliamonte, que capaz que no podías retenerlo, por lo menos retener a uno, no te digo que retener a los dos y traer a Mancilla. Yo con eso ya después, lo que traiga después no iba a tener mucho cambio. No creo que se busque nada más de cara a lo que son las últimas horas. No queda nada ya de mercado porque cierra hoy. Veremos si se cierra menos, y porque no hay mucho tiempo, y más que nada si se oficializa, que me imagino que se va a oficializar si es que se cierra ahora, y después veremos. No hay mucho más que decir. Muchas gracias por ver. Comentá más que nada cuál es tu balance, qué es lo que vos opinás, que es más que nada algo que importa también. A mí me importa bastante que el que vea esto que opine también, porque es un poco un lugar para que puedan también tener su oportunidad de poder expresarse y de tener su peso en un lugar. Y bueno, poco más que decir. No me llevó mucho tiempo hacer, más que nada buscar cómo se dieron cada pase, cómo viene cada jugador, cómo el rendimiento de sus jugadores. Somos todos tatengues acá, y el que no es tatengue, bueno, muchas gracias también por ver, y esperemos que le vaya bien de cara a lo que ya es la segunda fecha.
porque esto fue entre medio de la segunda fecha. Ya en 2 días, esto lo grabo un martes. Ya el jueves jugamos de vuelta contra Lanús. Y bueno, veremos cómo le va. Un torneo complicado, ya fechas bastante complicadas, pero bueno, sin mucho más que decir, hasta acá dejo el video. Muchas gracias por ver, deja tu like y nos vemos en el próximo video, que seguramente va a ser el partido de Lanús. Chao, chao. Viene Riaño. No, Paraguay, perdón. Busca Riaño de frente, Gamba. Veo. Señores, de Lucas Gamba, de Gamba, veo, Gamba, veo, gol de Unión, 41, llegó nomás el gol de Lucas Gamba, Unión 1, Colón 0. Y se hizo desear, Unión lo merecía largamente en el partido, tuvo algunos minutos de paridad del juego, pero siempre dominó Unión, una jugada muy rápida, de un jugador como Riaño, que se fajó durante todo el partido con los centrales de Colón y que aquí pudo pivotear de taco para la llegada de Gamba, que hacía varios minutos Madelón lo había colocado abierto en la izquierda, jugó todo el partido del otro lado. Malcorra era el que ocupaba ese sitio, Malcorra volvió después de una lesión y Gamba quedó de frente y no falló, acomodando el cuerpo, borde interno, alejándole la pelota al arquero para poner justicia en el 15 de abril. Unión merecía, Unión concreta, Unión es el dueño del clásico en Santa Fe.